Buenos días, mi nombre es Marco Bessi, soy miembro del capítulo de Kinesiología Intensivista y del Comité de Neumonología Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Y la clase que vamos a ver es decúbito prono en ventilación mecánica. Les agradezco participar del ventilar COVID-19 y espero que sea de su interés. Hipócrates decía hace mucho tiempo que era correcto si el paciente se recostaba en forma relajada del lado derecho o izquierdo, pero reposar sobre la espalda en forma extendida era mucho menos favorable, y esto nos da un puntapié inicial para ver los beneficios de colocar a ciertos pacientes en decúbito prono. La posición en decúbito prono en ventilación mecánica tiene ciertos efectos. Cambia la conformación del pulmón, reduce el gradiente de presión transpulmonar, mejora la relación ventilación-perfusión, recluta y estabiliza unidades atelectaxiadas, mejora la poscarga del ventrículo derecho, favorece el drenaje de secreciones, limita el riesgo de lesión inducida por la ventilación mecánica. Los estudios de decúbito prono excluyen ciertos pacientes para colocar en esta posición. Ellos son los pacientes con cirugía traqueal o esternotomía, con hemóptisis masiva, con trauma o cirugía facial, con columna vertebral inestable, con hipotensión severa, pacientes embarazadas, pacientes quemados con mayor del 20% de la superficie corporal total, pacientes con edema cerebral o hipertensión endocraniana. Se han descrito ciertos eventos adversos asociados a la posición en prono, como úlceras por presión, obstrucción del tubo endotraqueal por secreciones o edema facial, y algunas complicaciones menos frecuentes, como intolerancia a la alimentación enteral, desaturación de oxígeno, pérdida de vías o extubación accidental. Las zonas de riesgo para úlceras por presión que debemos prevenir son en general los resaltos óseos, como la frente, las espinas ilíacas, las rótulas, la punta de los pies, y en el sexo femenino las mamas y los genitales masculinos. Las posibles posturas descriptas para mantener al paciente en decúbito prono son con los dos brazos elevados, como en la posición A, en semidecúbito como en la posición B, especialmente para pacientes obesos. La posición del nadador, como vemos en la posición C, con la cabeza rotada hacia el brazo extendido y el brazo flexionado del otro lado. Esa posición puede ser intercambiada frecuentemente. O la posición D, donde la rotación de la cabeza va hacia el brazo flexionado. ¿Por qué rotamos a los pacientes a decúbito prono? Porque se ha demostrado beneficios en el intercambio gaseoso. En el 75% de los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo se observa un beneficio en el intercambio gaseoso, porque limita la ventilación injuriosa y porque mejora los resultados en ciertos pacientes seleccionados. Los efectos de la posición en prono pueden ser inmediatos y algunos progresivos en el tiempo, y se da por la combinación de tres mecanismos: los cambios en la insuflación pulmonar regional, la redistribución de la ventilación y la redistribución de la perfusión. Un paciente en decúbito supino, con aumento del peso de sus pulmones, genera una compresión en las zonas dorsales del pulmón, que recibe el peso del pulmón y del mediastino, y la cara anterior del tórax es expandida, permitiendo mayor ventilación en las regiones ventrales del pulmón. Además, la presión abdominal es transmitida a través del diafragma a las regiones dorsales del pulmón, y el peso o la presión transmitida tiene que ver con la altura y multiplicada por 5:1. Esto se vuelve relevante en situaciones de procesos patológicos a nivel abdominal. El paciente en decúbito prono
tiene un freno a la expansión de la zona anterior del tórax por el plano, y el peso del pulmón cae sobre las zonas ventrales del mismo, donde hay menor superficie de parénquima pulmonar. Además, la presión abdominal es transmitida a la zona ventral del diafragma. Como vemos en esta imagen, los cambios en la insuflación pulmonar regional analizados a través de cortes tomográficos que dividen al pulmón en cortes según el nivel de altura, en 10 cortes diferentes. Vemos que en la gráfica de la derecha, en pacientes con distrés respiratorio, los pacientes en supino tienen un predominio en la relación gas y tejido en las zonas ventrales del pulmón y muy poca ventilación en las zonas dorsales, mientras que al colocarse en decúbito prono predomina en las regiones dorsales del pulmón, pero se mantiene la ventilación, en cierto nivel de ventilación en las regiones ventrales, haciendo una ventilación más homogénea. En decúbito, en la gráfica inferior, donde vemos el corte tomográfico, vemos que en la posición supina, a la derecha, las regiones dorsales del pulmón se encuentran colapsadas y recibiendo el peso del mediastino, mientras que en decúbito prono el mediastino se apoya sobre la cara anterior del tórax y libera las regiones dorsales del pulmón que se encuentran ventiladas. Esta gráfica muestra a la izquierda un esquema del pulmón en un paciente en supino, con distrés respiratorio, y en prono, ¿sí? Donde en supino vemos que el peso del pulmón cae sobre las zonas dependientes, generando mayor colapso y mayor ventilación en las zonas no dependientes, en las zonas ventrales. Esto genera una heterogeneidad en la ventilación que representa un mayor estrés y strain regional, aumentando los puntos elevadores de estrés y la posibilidad de lesión inducida por la ventilación mecánica. Mientras que en la posición en prono, como muestra el esquema de la derecha, la ventilación se vuelve mucho más homogénea, distribuyendo el estrés y el strain en forma más homogénea en todo el parénquima pulmonar. Este estudio muestra, analizando la ventilación alveolar específica en posición supino a la izquierda y prono a la derecha, muestra la distribución regional, mostrando en la parte superior la región ventral y no dependiente en supino y dorsal y no dependiente en prono, y la región inferior o dorsal en supino y ventral en prono. Esto muestra que, como vemos las barras grises, una distribución mucho más homogénea en la posición prono y heterogénea en la posición supino. Pero esto no ocurre de la misma forma en todos los pacientes. Podemos tener una situación de buena respuesta, como se da en la mayoría de los pacientes, arriba a la izquierda, donde la insuflación regional en los pacientes con distrés se ve intercambiada cuando se coloca en decúbito prono, mejorando mucho en la región superior, que sería dorsal en decúbito prono, pero manteniendo cierto nivel de ventilación en la región ventral también. Esto hace una ventilación mucho más homogénea. También podemos tener, como vemos arriba a la derecha, pacientes con escasa respuesta, donde el cambio a decúbito prono mejora mucho la ventilación en las regiones dorsales, pero disminuyendo abruptamente en las regiones ventrales. Y por último tenemos los pacientes abajo a la izquierda, los pacientes que no presentan respuesta al cambio a decúbito prono, donde la ventilación se mantiene exactamente igual que cuando estaba en supino y no hay cambios en la distribución de la ventilación. La PIP también provoca cambios en la distribución de la ventilación, como vemos en el gráfico de la izquierda, cómo se redistribuye la ventilación al colocar 10 centímetros de agua de PIP, y vemos que hay regiones ventrales donde hay una disminución de la ventilación y predomina o mejora la ventilación en las regiones dorsales.
y cuando se coloca al paciente con ese mismo nivel de PIB en decúbito prono, se redistribuye mejor la ventilación, haciéndola más homogénea. También hay estudios que demuestran un efecto reclutamiento al colocar al paciente en decúbito prono. Como vemos en la gráfica de la izquierda, las barras muestran los mililitros de capacidad residual funcional. La barra de la izquierda es el teórico predicho para un paciente en supino, que disminuye abruptamente cuando este paciente tiene distrés respiratorio, explicado por el Baby Lang, por la disminución de los volúmenes pulmonares, pero cuando al mismo paciente se lo coloca en decúbito prono, la capacidad residual funcional se incrementa significativamente. Y lo que demuestra la gráfica de la derecha es que la distribución de ese volumen ganado principalmente está explicado por las regiones dorsales del pulmón. Cuando analizamos la distribución de la perfusión, sabemos que la distribución es dependiente principalmente del árbol vascular de los pulmones, es decir, es anatómica y predomina especialmente en las regiones dorsales del pulmón que en las regiones ventrales, pero también hay efecto por compresión de vasos, por vasoconstricción hipóxica y en menor medida por el cambio gravitacional que impacta en la perfusión. El gráfico de abajo a la izquierda muestra un estudio en perros donde demuestra que tanto en posición supino como en posición prona el predominio de la perfusión a nivel pulmonar está dado en las regiones dorsales del pulmón. Este esquema muestra un paciente en respiración espontánea y otro en ventilación mecánica. Los círculos azules muestran la ventilación alveolar y la sombra anaranjada muestra la perfusión pulmonar. Como vemos en los gráficos superiores, es un paciente en decúbito supino y en decúbito prono respirando espontáneamente, donde el predominio de la ventilación es en las regiones dorsales del pulmón y determinada por la tracción diafragmática. La perfusión siempre, como veíamos anteriormente, predomina en las regiones dorsales del pulmón. Pero lo que vemos en ventilación mecánica, cuando no hay actividad del diafragma, es que la ventilación en supino predomina en las regiones ventrales del pulmón, mientras que la perfusión, tanto en supino como en prono, predomina en las regiones dorsales. Cuando el paciente es cambiado a decúbito prono, la ventilación se vuelve más homogénea, mejorando la ventilación en las regiones dorsales, como veíamos anteriormente. En base a todo esto, podemos generalizar que la posición en prono mejora la oxigenación durante un tiempo variable. Por esto es una posición recomendada para pacientes que requieren niveles elevados de fracciones inspiradas de oxígeno o de presiones en la vía aérea. El grado de mejoría es variable e impredecible. El retorno a supino puede presentar tres tipos de respuesta. La mayoría de los pacientes muestra mejor oxigenación que la original en supino, pero menos que la que tenía en prono. Algunos vuelven a la oxigenación original que tenían en supino y otros pacientes muestran mejor oxigenación que en las dos posiciones previas. Todos estos efectos fisiológicos de la posición en prono ha llevado a realizar estudios clínicos y varios estudios demuestran mejoría en la sobrevida en ciertos pacientes. Un metaanálisis, como vemos a la izquierda, demuestra que los pacientes con hipoxemia severa, con PaFi2 menor a 100 milímetros de mercurio que fueron colocados en decúbito prono, tuvieron mayor sobrevida que los que permanecieron en decúbito supino. Y un ensayo clínico randomizado realizado por Guerini y colaboradores demuestra que los pacientes con PaFi2 menor a 150 milímetros de mercurio, con fracciones inspiradas de oxígeno mayor o igual a 60% y PIB mayor o igual a 5 centímetros de agua, tenían más sobrevida si eran colocados en decúbito prono que los que permanecían en decúbito supino. En base a todo esto, la conducta que debemos llevar a cabo ante un paciente con diagnóstico de distrés respiratorio y con una PaFi2 menor a 150 milímetros de mercurio es realizar una ventilación mecánica protectiva,
bloqueantes neuromusculares, titulación de PIP y una fracción inspirada de oxígeno para conseguir una saturación de 89 a 94%. Si a pesar de esto la PAFI-2 continúa siendo menor a 150 milímetros de mercurio, deberíamos colocar al paciente en decúbito prono precoz con al menos 16 horas al día y continuar hasta lograr la estabilidad del paciente. Los criterios para suspender el decúbito prono pueden ser favorables o los deseables, que sería que el paciente mejore en forma estable la oxigenación en supino, con una PAFI-2 mayor a 150 milímetros de mercurio, con PIP menor o igual a 10 y con FiO2 menor a 60%. Pero también podemos tener criterios desfavorables que nos obliguen a colocar en supino al paciente, como caída significativa de la oxigenación en decúbito prono, caída de la PAFI-2 mayor al 20%, con extubación accidental, por paro cardíaco o bradicardia sostenida o por hipotensión sostenida. Para finalizar, quiero dejar algunos puntos relevantes de la clase. Luego de un periodo de estabilidad en ventilación mecánica, con una programación adecuada y buena sincronía, paciente respirador, si la PAFI-2 es menor a 150 milímetros de mercurio, debemos evaluar colocar al paciente en decúbito prono. La ventilación mejora en las zonas dorsales, donde predomina la perfusión, y esto mejora la relación ventilación-perfusión, y homogeneiza las fuerzas de distensión del pulmón, limitando la lesión inducida por la ventilación mecánica. También aumenta la capacidad residual funcional, teniendo un efecto reclutamiento. El decúbito prono debe iniciarse en forma temprana, en el curso del distrés respiratorio agudo, dentro de las 72 horas, y mantenerse al menos 16 horas al día. Deben repetirse los ciclos de prono hasta conseguir la estabilidad en supino y continuar con ventilación mecánica protectora. Los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo moderado a severo, con PAFI-2 menor a 150 milímetros de mercurio, se benefician al colocarlos en decúbito prono. Les agradezco su atención y su participación en el curso Ventilar COVID-19 de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Les sugiero visualizar el material audiovisual suplementario y estamos en contacto en el campus del curso. Saludos.